Hola, este video es de tips y estrategias de inteligencia emocional para maestros y escuelas que harán que los niños se lleven realmente un aprendizaje para su vida y que quieran ir a la escuela. De igual manera es para padres y madres de familia que si sus hijos están teniendo problemas escolares, este video te puede dar mucha luz de qué está pasando con tus hijos y cómo resolverlo. Soy Cristi del Rincón, estoy certificada en técnicas de liberación emocional o EFT en EFT Tapping Training Institute, EFT International. Y en este video vas a aprender las habilidades sociales que creo que se debe enfocar una escuela desde kinder a la educación primaria, así como acciones de maestros que cometen por negligencia, falta de información en trauma o falta de conocimientos en el desarrollo del cerebro de los niños. No existe información de letras o números que vaya a ser más importante que las habilidades de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la noción de integrar la emoción y la razón, la capacidad de autorregularte emocionalmente, es la empatía de ponerte en los zapatos de los demás, es también hacer conciencia de tus emociones, de saberlas escuchar y organizarlas con la razón, pero la inteligencia emocional es también la empatía de saber que el cerebro de los niños es un cerebro en desarrollo y tiene un idioma muy diferente al de los adultos y requiere un ambiente distinto de los adultos para aprender. Tengo 3 hijos y el mayor, cuando peor le fue en la escuela y estaba más desregulado emocionalmente, fue en primero de primaria, tenía 6 años y fue cuando le tocó una maestra que cuando el niño le preguntaba algo, ella le contestaba, no me importa. Cuando el niño le decía que alguien lo molestaba, ella le decía, vete a trabajar. Y entonces cuando el niño estaba muy enojado y no trabajaba porque no estaba regulado emocionalmente, lo castigaban por esto. La actitud de desconexión que la inicia el adulto encargado. En su salón había un grupo de niñas que lo hacían a un lado utilizando las mismas palabras que la maestra decía. Es que tú no trabajas, por eso no queremos estar contigo. Y en este ambiente que vivía todos los días, empezó a tener rabietas y explosiones diarias. A pesar que el niño tenía una enorme necesidad de ser validado, en la escuela el consejo que me daban era que lo castigara en casa para que trabajara y que hiciera sus tareas, y yo, que no tenía esta información, hacía lo que me decían en la escuela y me peleaba con él para hacer las tareas. Yo también lo etiquetaba como el niño que no quiere trabajar, sin saber qué estaba pasando con él. Solo me importaba que terminara su tarea e hiciera su trabajo. Me hablaban casi todos los días para que le fuera a ayudar a trabajar en la escuela. Y el niño estaba en 2 ambientes tóxicos. En mi casa, donde para mí era más importante la tarea que sus emociones, y en la escuela, donde el trabajo era más importante que lo que estaba pasando con él y sus emociones. Y los adultos no estábamos viendo el elefante de la situación, que era cómo saber manejar las emociones del niño y la falta de empatía. Claro que nunca quería ir a la escuela y lloraba. ¿Quién va a querer ir a un lugar así? A sus 6 añitos de edad me decía frases como me quiero morir. Entonces, propongo en la escuela 16 reglas básicas para crear un ambiente emocional adecuado. Sé que son muchas, pero todas son súper importantes. 1. Enfocarse desde kinder a 6º grado en habilidades sociales, regulación emocional, empatía, confianza, ponerse metas, resolución de conflictos, desinhibición social, trabajo en equipo, escuchar opiniones de otros, definir nuestras propias opiniones, saber poner límites y saber cuáles son los límites sanos, hacer nuestros mejores amigos. A veces estas habilidades no las tenemos ni nosotros como adultos, pero creo que la gente que va a enseñar debería de aprender estas habilidades sociales para poderlas enseñar. De kinder a 3º, de entre los 3, 4 a 8 años, la escucha activa, resolver conflictos, conocimiento de las emociones, saber poner límites, escuchar las opiniones de otros, definir nuestra opinión, a hablarnos como si fuéramos nuestro mejor amigo,
La confianza, sabiendo que el maestro o la maestra va a estar ahí para ti y que tus emociones siempre van a ser más importantes que la calificación. Eso es poder tener confianza y estar en un lugar seguro para el aprendizaje. De tercero de primaria, más o menos 8 o 9 años, a los 11, 12 años, empatía, confianza, desinhibición social, hablar en frente de la gente, resolver conflictos, ponerse metas, trabajo en equipo, escucha activa, saber que existen distintas opiniones a las de nosotros y definir nuestra propia opinión, saber cuáles son los límites sanos, seguir practicando el poner límites. Esta información la estoy compartiendo de acuerdo al libro de Lori Frank, Journey Toward a Caring Classroom. Regla número 2. Hasta los 6 años la prioridad debe ser que la emoción y el aprendizaje emocional sea más importante que la información que están aprendiendo. Nosotros como adultos modelamos la empatía. Si quieres saber cómo empatizar con un niño más a profundidad, ve mi video Cómo empatizar con un niño. No hay medicina más poderosa que el contacto físico y la conexión humana. El que te toman de la mano y te digan, aunque te sientes muy mal, aquí estoy contigo y voy a ayudarte o voy a escucharte. Manda el mensaje a un niño de yo soy importante. Se sabe científicamente que la conexión humana es lo que más sana y más pensamientos positivos de identidad genera. Por el contrario, la falta de conexión humana es lo que más enferma a una persona y lo que más pensamientos negativos de identidad genera. Hay estudios donde se demuestra que la percepción que tienen los maestros de sus estudiantes está relacionado con el rendimiento académico de los estudiantes y el cómo perciben el ambiente donde están los estudiantes hace toda la diferencia en si están o no recibiendo el aprendizaje en el salón. Aquí les dejo el link en la descripción del video. Los maestros que normalmente no están informados en trauma etiquetan a estos niños altamente emocionales como niños problema. Estar informado en trauma quiere decir que hay conciencia de cómo se genera un trauma, de que todos traemos algo de trauma, que etiquetar y desvalidar emociones nunca va a ser sano para la salud mental, porque sabemos que algo puede estar pasando con la otra persona. Etiquetados, estos niños que no quieren trabajar, ya sea porque se están levantando o porque están desregulados emocionalmente, los apartan porque hay prioridad de terminar el trabajo y por las calificaciones. Hay escuelas que necesitan que los alumnos saquen puras A y este enfoque es totalmente inadecuado para los niños. De hecho, se sabe que en un ambiente con inteligencia emocional se desarrolla mucho más el EQ de las personas. Entonces, si los niños están en un ambiente donde reciben miradas desaprobadoras constantemente, y ese es el patrón que tienen los niños día a día, tienden a tomar entonces los niños decisiones de que ellos son malos, de que no son suficientes, de que no es seguro ser yo mismo, y todos estos pensamientos nocivos comienzan en este tipo de situaciones. Justo ayer hablaba con una amiga que decía que en la escuela su hijo de 5 años le pedían que lo llevara a evaluar porque estaba levantándose de la silla y platicaba mucho. Claro que la mamá lo evaluó y no tiene nada. Claro que no, es un niño normal. Lo que no es normal es que la expectativa de los maestros sea que queramos que los niños estén sentados mucho tiempo. El problema nunca son los niños, el problema es no saber cómo manejar sus emociones, tanto las negativas como también las positivas, cuando los niños tienden a tener muchas emociones de felicidad, de excitement, y lo que hacen los adultos es les apagan eso para poder que entonces entren al modo de aprender, y hay que saber cómo manejar también esas emociones. Es una expectativa irreal que un niño de 5 años se pueda mantener callado en una silla por tantas horas. Y el niño de mi amiga llegó preguntándole que si él era un niño malo. Hay estudios que demuestran que los niños que van a la incubadora, con lo primero que conectan es con un aparato. Y se sabe que estas personas son más propensas a
a saber de tecnología y a conectar con los electrónicos. Hay otro estudio donde se demostró que en 3 meses la estructura física del cerebro de un niño cambia de no tener a nadie en un orfanatorio a tener a alguien que les acompañaba emocionalmente, creando lo que Bowlby le llama un apego seguro. Hay otro estudio donde se ve cómo la amígdala, que es del tamaño de una almendra en nuestro cerebro, es la parte donde se guardan las emociones más abrumadoras como el estrés y el miedo. Bueno, la amígdala crece de tamaño físicamente en un ambiente emocionalmente desafiante y de violencia donde no hay respeto, y se disminuye en las niñas y niños que crecen con empatía. Cuando la amígdala se reduce, se integra el neocórtex y a esta acción se le llama integrar el cerebro. La integración del cerebro es cuando distintas partes del cerebro pueden trabajar juntas, y el neurólogo Dan Siegel nos dice que un cerebro integrado ayuda a tomar mejores decisiones, tiene mejor control de sus emociones, relaciones más sólidas y ayuda al buen rendimiento escolar. La integración del cerebro solo se da si hay empatía y reflexión. Conclusión, esta segunda regla lo que propongo es priorizar la empatía sobre las calificaciones y el trabajo. La regla número 3 es utilizar la receta básica del EFT, o sea, de técnicas de regulación emocional, cada vez que un niño sienta emociones abrumadoras o negativas. El cerebro, cuando no sabe cómo se siente y solo siente estas emociones abrumadoras, tiende a subir el nivel de estrés y la intensidad emocional. Y se sabe científicamente que cuando el cerebro le pone nombre a la emoción, sabe identificar en qué parte del cuerpo se encuentra, solo con eso baja la intensidad, y con el EFT clínico se puede liberar por completo esa emoción porque llegas a la raíz. Los niños, cuando sienten emociones abrumadoras, necesitan también moverse físicamente, y el EFT es una técnica somática y sale la emoción a través del cuerpo. Entonces es muy buena por eso para los niños. Se ve en estudios que el EFT integra al cerebro y trae calma. Sin embargo, el promover como adultos y como maestros conexión emocional en la escuela o en tu casa como madre es una necesidad como comer o como respirar. Sobre todo para los niños altamente emocionales, ya vemos muchos, es bien importante. A mi hijo lo cambié de escuela. En la otra escuela seguía teniendo explosiones de enojo también, pero era muy notorio cómo se relajaba cuando me contaba que la maestra había sido cariñosa con él, le había dicho algún comentario positivo, había tenido alguna interacción positiva. La directora de esta escuela me dijo que si el niño seguía teniendo estas explosiones de enojo y esta baja tolerancia a la frustración, ya no iba a poder estar. Y empecé a hacer tapping con el niño. No pasaron ni 2 meses que la directora sorprendida me dijo: Cristi, ¿qué estás haciendo? Porque el niño va muy bien, está trabajando y está sacando buenas calificaciones, lo que no había sucedido en 1 año y medio. Si quieres escuchar esta historia completa, ve a mi video, Mi Historia. Como maestro, antes de empezar la clase, puedes conectar con tus alumnos preguntando cómo se sienten y dando una ronda de tapping a esas emociones que sienten. ¿Sí? Se va a integrar más el cerebro, van a estar más receptivos para el aprendizaje y tú como maestro también te vas a relajar. Cuando los niños hablan sobre sus emociones, se sienten entendidos, escuchados, y es una necesidad igual que comer. Si quieres aprender cómo hacer tapping, tengo mi video Cómo hacer tapping correctamente, y también tengo el video de cómo hacer tapping con tus hijos. Ahí vienen varios tips sobre cómo hacer tapping con los niños. Conclusión de esta regla 3 es: maestros, no se asusten con las emociones fuertes de los niños, conténganlos y hagan tapping con ellos. La receta básica del tapping es maravillosa para procesar, sacar, traer soluciones y dar un ambiente de reflexión al final que se necesite para esa situación. Y si los niños tienen guía emocional en los años siguientes, seguramente van a ser niños que van a florecer más en el aprendizaje. Les estás dando una herramienta de por vida que además pueden ir y enseñárselas a sus papás si los papás no la conocen.
La regla número 4 que propongo es siempre dar opciones y que tengan un poquito de poder de decisión y control sobre la vida escolar. En esas partes donde puedan elegir, déjalos elegir. En esas partes donde puedas involucrarlos en decisiones importantes, deja que se involucren. Eso los va a hacer sentir muy importantes y también te puede dar guía a ti sobre qué necesitan tus alumnos. Ejemplo, ¿este trabajo lo quieres hacer con dibujos o con letras? ¿Quieres que lo califique hablado frente a la clase o escrito? ¿Lo quieres hacer solo o lo quieres hacer en equipo? En este tema podemos jugar o escribir los resultados. ¿Quieres hacer una pintura o una escultura? ¿Quieres hacer tapping o respiramos? Necesitan aprender a colaborar, no por órdenes, sino porque se les brinda el ambiente donde ellos quieren colaborar. El decirles qué hacer en cada momento como soldaditos es exactamente lo contrario a dejarlos equivocarse y que vivan consecuencias naturales. En este ambiente donde los dejamos equivocarse, colaborar, vivir consecuencias naturales, van a interactuar, van a reír más, aprender más, van a querer ir a la escuela más. Es lo que Lori Frank nos dice de su experiencia en su libro. Es donde aprenden a respetarse, a confiar unos en otros, a cumplir sus metas porque ellos las quieren hacer. Las metas de los niños siempre tienen que ser algo que ellos quieran, no una meta adjudicada por un adulto. El que les ayudes a definir una meta que ellos decidieron lograr te va a ayudar muchísimo a que ellos quieren trabajar porque ellos quieren hacerlo. ¿Sí? Y trabajar en equipo y reflexionar. Debemos preguntarnos, ¿cómo esperamos que los niños reflexionen si no les brindamos la oportunidad para que lo hagan? ¿Cómo esperamos que los niños se responsabilicen si no les damos la oportunidad de vivirlo y que se equivoquen? Porque estamos constantemente diciéndoles qué hacer y es por razones nuestras y no por las propias de los niños. La única manera de enseñar responsabilidad es que ellos quieran hacerlo. ¿Cómo quieren hacerlo? Con estas dinámicas de integración donde conoces al alumno y se reflexiona por qué queremos hacer cierta meta. Regla número 5, basar el aprendizaje lo más posible en el juego y la creatividad. Forma equipos, ayúdense unos a otros. No digo que todas las actividades tengan que ser así, sin embargo, entre más creatividad tengan los maestros para incluir juegos, habrá más interacción y se verán más ganas de participar de los estudiantes. ¿Por qué propongo esta regla? Porque queremos que conecten con la información que están aprendiendo. Y la única forma de conectar a un niño con la información es a través del juego. Es el idioma de los niños. Ya dejemos de manipular con dulces y con comidas. Esto no ayuda a la salud mental. De hecho, forma una nociva relación con la comida. Y si queremos que conecten con la información, debemos ser creativos en cómo presentamos y qué dinámicas traemos al presentar esa información. Y si involucras estas habilidades sociales en presentar la información, es mucho más probable que quieran interactuar. Si a los niños desde muy chicos se les exige estar sentados todo el tiempo, van a asociar el aprendizaje con tedio, cuando el aprendizaje en realidad tiene que ser emocionante. Lo hemos hecho un deber ser rígido y tedioso y ese mensaje, dicen los niños, pues prefiero no aprender. No necesitan eso los niños. Y si el mensaje es jugar y atender las emociones que pasen en los primeros años de vida, vamos a tener muchos más niños queriendo ir a aprender y disfrutar de la escuela. Se me acaba de ocurrir que estés enseñando de monarquía, de democracia, haz dinámicas en el grupo que puedan ser dinámicas rápidas y que puedan aprender viviendo lo que es la democracia, viviendo lo que sería una monarquía, etcétera. La creatividad no tiene límites. La regla número 6 es tener muy presente cuáles son tus expectativas, si esas expectativas van de acuerdo al desarrollo del cerebro de los niños. Y también no esperes que todos los niños conecten con toda la información que provees todo el tiempo. Es normal que los niños tengan distintas inclinaciones
y está en los adultos ayudarles a fortalecer eso donde se inclinan o esa inteligencia nata que traen. No esperes que un niño pueda estar sentado también y callado por largos periodos de tiempo. Necesita el movimiento y la regulación emocional, que son tan importantes como comer y respirar. Por alguna razón tenemos la expectativa irreal de que un niño chiquito le dé prioridad al aprendizaje igual que un adulto, cuando a veces el niño no está conectado con lo que está aprendiendo, a veces ni el maestro está conectado con lo que está enseñando, y junto con la irreal expectativa de que los niños deben regularse porque les decimos frases como ya no pasa nada, ándale, ve a trabajar, ya que trabajes te escucho, como le decía su maestra a mi hijo. Todos estos comentarios desvalidan completamente las emociones de los niños, hace que no estén en un ambiente interno receptivos para aprender, y muchos niños normales, claro que van a reaccionar frente a estos comentarios cero empáticos, y además al reaccionar los etiquetamos como el niño problema. Regla número 7. No hay castigos. Puede haber mucha imaginación con todas estas habilidades, que esas puedan ser consecuencias más que castigar y avergonzar al niño por portarse mal. Nunca quitar recreo. El moverse y jugar es para los niños una necesidad como comer, y cuando se castiga el recreo es tan abusivo a nivel del desarrollo del niño como castigar la comida. El recreo es una necesidad y vas a ver que tienen más espacio mental para regresar a aprender si les das esos breaks. Para un niño moverse, que le dé el sol y jugar es como comer y beber agua, así de importante. El que se porten mal y los mandamos con el director se parece a cuando alguien en la sociedad comete algún delito y se va a la prisión. ¿Por qué no enseñarle en ese momento mejor la habilidad que necesita aprender, que normalmente es regulación emocional, en vez de etiquetarlo y reprenderlo? Porque ¿cuál es la enseñanza de castigar? Ninguna. No aprenden. No aprendió cómo sí puede regularse en ese momento, cómo sí lo va a hacer la próxima vez. No le enseñaron, solo lo reprendieron por portarse mal. Tiene que haber en la consecuencia siempre una reflexión y un enseñarle cómo hacerlo la próxima vez. Y a lo que más se recurre en la escuela es al castigo. A veces hay manipulaciones, amenazas o gritos, porque no sabemos cómo manejar la situación de una manera sana. Y no controlamos que en su casa muchos niños vivan toxicidad. Por favor, que las escuelas sean al menos un espacio para estos niños para respirar. En lugar de castigos, podemos decir, el que se levante en este ejercicio, en este trabajo que vamos a hacer, va a hacer esta habilidad social. Se va a poner a hablar enfrente del salón de este tema. Y podemos tener empatía, el respeto, ¿sí? O todos necesitamos movernos, 5 jumping jacks todos juntos y volvemos al trabajo. Ese tipo de consecuencias, no castigos que los hagan avergonzarse y agachar la cabeza y sentir que son niños malos. Regla número 8, propongo premiar las equivocaciones que sucedan y promover un ambiente en donde estamos aprendiendo y las equivocaciones son parte de la vida. Es una habilidad importante el saber que en cualquier tipo de proceso de aprendizaje nos vamos a equivocar y que cada equivocación nos lleva a ser mejores. Aquí sacamos fuera la idea del perfeccionismo que traemos muchos, traemos mejor la noción sana de que estamos aprendiendo. Por ejemplo, ayer en mi clase de jazz, de danza para niñas, puse un paso nuevo para ellas y una me preguntó, ¿y si me equivoco? Y le contesté con una sonrisa, te la voy a chocar porque equivocándonos es como se aprende. Todas se rieron y todas se equivocaron porque era difícil, y en ese ambiente donde se permiten las equivocaciones es donde los alumnos van a tomar más riesgos y más van a aprender. El que no intenta y no arriesga no aprende, ¿cierto? Y ese ambiente lo promovemos los adultos.
la idea del perfeccionismo debe de terminar. Y además, estoy segura que si se promueve un ambiente donde las equivocaciones y las diferencias son parte de la vida, el bullying va a disminuir bastante. El bullying es parte de tener un ambiente tan rígido, con tantas reglas, tanto deber ser y tanto juicio. Los maestros debemos promover distintas dinámicas y juegos para integrar a los alumnos, para que todos tengan la oportunidad de integrarse y conocerse como grupo, de decir quiénes son, qué les gusta, en una dinámica de control de parte del maestro donde todos hacen lo que él dice. Es imposible formar comunidad. Necesita haber dinámicas de integración social, de motivarse en lugar de hacer bullying. Ese ambiente lo promueve el adulto encargado. Y el bullying, si sucede, siempre va a ser una oportunidad para saber que en tu salón está faltando integración social y que esa persona le falta aprender la habilidad del respeto. El respeto también se enseña y en lugar de reprender podemos reflexionarlo con ellos, cómo te sentirías tú y ahí traer la empatía por la otra persona. Otro ejemplo puede ser en matemáticas, si nos equivocamos, pasamos al pizarrón, nos equivocamos, desarrollar el ser nuestro mejor amigo. Hey, te equivocaste, pero es parte del proceso, todos estamos aprendiendo y chócala por equivocarte. Quiere decir que vas mejor y vas a aprender de esta equivocación. Eso es algo que se van a llevar para su vida, para que ellos se hablen así cuando ellos se equivoquen de adultos. Regla número 9, no juzgar a los niños por su comportamiento ni etiquetarlos por un comportamiento, siempre juzgar el comportamiento. No utilizar palabras como portarse bien, bueno o malo, sino ser específicos en la habilidad social que sabemos que le falta por aprender y enseñársela en ese momento a desarrollarla. Por ejemplo, no se arrebata, mi amor, ve la carita de tu amigo cómo se siente, cómo crees que se siente. Cuando necesites algo, usa tu voz. Carlitos, préstame el lápiz, necesito ese color. Entonces ahí les estás enseñando cómo hacerlo la próxima vez. Regla número 10. Propongo dejarlos tener su propia opinión. Que en la escuela haya libertad de pensamiento. No porque como maestro tengas tú tu opinión y creas que es la correcta, quiere decir que no vas a aceptar si un alumno tiene una opinión diferente. Así actuaras con otro adulto, tal vez actuaras con más curiosidad afuera de la escuela con otro adulto que piensa diferente a ti, tal vez no te lo tomaras tan personal, tal vez respetaras su opinión, así como quisieras que en la sociedad donde vives se respetara también tu propia libertad de pensamiento, igual modélalo en el salón de clases. Hay quienes han castigado o bajado calificación porque el alumno no piensa como ellos y creo que esto no es libertad de pensamiento en la escuela y hay que promoverlo. Ejemplo, en la clase de historia, preguntar su opinión y el valorar que todos tenemos distintas opiniones de un mismo suceso. En la escuela que yo iba de chica, se llama Escuela Activa Integral, en Culiacán, Sinaloa, y teníamos una clase que se llamaba Comentario de Noticia todas las semanas. Recortábamos una noticia y nosotros anotábamos la opinión que tuviéramos de esa noticia y la comentábamos frente a la clase. Aquí se desarrolla tener una opinión, valorar la opinión de otros, empatía a lo que otros piensan, desinhibición social, de presentarla frente a la clase. Regla número 11, en lugar de gritar para captar la atención de los alumnos, anticipa estos momentos. Con juegos que involucren movimiento, por ejemplo, cada que haya mucho relajo, vamos a hacer 5 jumping jacks. Y cuando me vean brincando, todos me van a seguir. Esa va a ser la regla del salón. Terminando los 5 jumping jacks, guardamos silencio para que puedan escucharme. Involucra consecuencias que tengan movimiento físico. Por ejemplo, al que interrumpa va a hacer 5 push-ups. Siempre el movimiento va a ayudar a regular emocionalmente a los niños. Además va a traer un ambiente de pasársela bien, que es lo que quieres formar en el salón. Regla número 12, propongo buscar maneras donde los niños vivan las consecuencias naturales en la escuela
y sobre todo dejar por completo de involucrar a los papás en que los castiguen en casa. Eso se debe acabar, que la consecuencia sea vivida en la escuela. Las consecuencias de la casa se viven en casa, las consecuencias de la escuela que se vivan en la escuela. Lo que más nos conviene como maestros es que los niños vivan conexión en su casa con sus papás para que vengan tranquilos a la escuela. Los castigos no van a ayudar a formar el ambiente emocional en el niño que le va a ayudar eventualmente al aprendizaje. El castigo solo desconecta relaciones. Igual en la escuela, igual en la casa. Por eso propongo consecuencias naturales en los dos. Y si nosotros como maestros estamos promoviendo esos castigos en casa, no estamos ayudando a los niños. Hay que buscar hacerlos reflexionar como maestros, ¿sí? Buscar esa habilidad y pasarle estas mismas preguntas de reflexión a los papás, ¿sí? Que van a servir para dos cosas. Uno, para saber con curiosidad si hay algo que no le está permitiendo aprender al niño, y dos, en qué está batallando el niño para proporcionarle la ayuda necesaria para el aprendizaje, tutoría en cierta materia, etcétera. ¿Sí? No tiene que haber castigos. Necesitamos ver cuál es la habilidad que no está desarrollando y en dónde necesita ayuda. Esa es la raíz. Entonces pudiéramos tener una conversación con los papás de la situación que está pasando y decirles cómo sí manejarla sanamente, cómo lo podemos hacer la próxima vez para que no suceda o para que se sienta más tranquilo. Y entonces los papás pueden hacerle la misma pregunta a su hijo, que con los papás quizá si tienen buena conexión van a tener más confianza de decirle qué le puede ayudar a estar más tranquilo la próxima vez o a querer ir a la escuela. Ahí podemos ver qué situaciones se están presentando, pero con los castigos nunca vamos a abrir esa oportunidad de conexión, de reflexión y de saber qué está pasando. Cuando el niño no quiere trabajar en la escuela es porque o la dinámica está muy aburrida, no es su idioma, no es juego, hay demasiado deber ser, o no está conectando con la información. Entonces aquí no tienen la culpa los papás. Necesitamos liberar a los niños de tanta presión y conectarlos con la información por medio del juego y el aprendizaje. Promover el castigo en la casa como consecuencia de que el niño no quiere trabajar en la escuela no tiene nada que ver. Dejemos entonces de involucrar a los papás y castigar a los niños. Hagámonos cargo como maestros de poner consecuencias naturales en la escuela, de dar con la raíz de la habilidad o de la tutoría que necesita el niño en ese momento y de promover la empatía con los papás del niño. Porque normalmente cuando los maestros están etiquetando al niño, esa misma actitud se la transmitimos a los papás. ¿Y qué va a pasar? Que los papás se van a enojar con el niño y lo van a castigar. Y eso no ayuda en absoluto. Las actitudes de desregulación emocional que sucedan en la escuela, a menos que afecte la seguridad de otros estudiantes, deben tratarse en la escuela, pues los papás no están ahí, no pueden hacer nada al respecto, ¿sí? Y esa habilidad de regulación emocional se puede enseñar también en la escuela. Repito, si hay algún retraso en el aprendizaje, hay que proporcionar nomás la tutoría que necesite el niño, no tiene que haber castigo, solo darle una razón lógica de qué es lo que necesita ese niño y por favor dejen de premiar con comida. Conclusión de esta regla, hay que dejarlos equivocarse, hay que dejarlos que tengan sus consecuencias naturales ahí en la escuela, vivir esos conflictos y enseñarles cómo resolverlos. De esa manera no es tan pesado como maestros responsabilizarnos por completo de cada comportamiento de cada estudiante. Les decimos qué es su responsabilidad y cómo la pueden manejar. Regla número 13. Propongo espacios para fomentar creatividad en los niños. Preguntarles qué quieren hacer en el espacio de una hora, que traigan sus materiales, legos, pinturas, escribir una historia creada por ellos, material de desecho, lo que sea, lo que ellos quieran jugar, lo que ellos elijan hacer. Se pueden hacer cosas en equipo también. En la escuela donde yo estaba, la Escuela Activa Integral, había una clase todas las semanas que se llamaba Trabajo Libre Planeado y era justo esto. Y
le dan al niño algo de libertad y de control sobre su vida en la escuela. Además de fomentar la creatividad, que es una parte muy importante de desarrollar en el cerebro. Regla número 14, no dejar tareas antes de los 6 años y si son tareas que sean de creatividad y de conexión familiar. Si van a poner a trabajar a los papás con sus hijos, que la tarea no cree desconexión. Normalmente las tareas que los niños no pueden hacer solos y que es de estar sentados, es lo que causa desconexión, porque no es el idioma de los niños. Ya estuvieron así en la escuela y luego quieren que estén así en la casa. Hay que evitar esto. Hay que dar prioridad a lo que está pasando en esta etapa. Creatividad, inteligencia emocional y conexión emocional. Desde que nacen hasta los 10, 11 años, si no hay creatividad y juego, no incita a los niños a querer aprender. Entonces propongo que en las escuelas haya clases donde se promueva la creatividad, pero también la música, la danza, el ejercicio físico, integración sensorial con alimentos. Esto se puede promover también con la escultura, con el modelado de arena, con las artes plásticas, para que se desarrollen también otras partes del cerebro junto con las materias tradicionales. Es tema de los papás investigar qué es lo que les gusta y qué quieren sus hijos y fortalecer estas inteligencias que traen, que vemos desde niños. Pero es papel de la escuela el proveer estos diferentes ambientes donde ellos puedan desarrollar. Y por último, regla 16, propongo un espacio donde los niños de maternal a los 5 años puedan quedarse con los papás hasta que se sientan seguros de que el papá o la mamá se vaya o los deje. Cuando están chiquitos y no quieren ir es por el desapego de los papás, pero también hay que ver qué está pasando en la escuela que puede hacer que no quieran quedarse y que los va a desconectar del aprendizaje. Esto me lleva al siguiente tema de ejemplos que han sucedido en la vida real donde maestros no han estado informados en trauma. Hablé con una mamá que su hija de entre 3 y 5 años no quería ir a la escuela y la maestra, se dieron cuenta que la maestra les decía por negligencia, si ustedes no se portan bien, su mamá no va a venir por ustedes. Una persona informada en trauma sabe que el miedo más grande de un niño es ser abandonado por sus papás. Y decir este tipo de comentarios es un abuso y negligencia en todo el esplendor de la palabra. Por supuesto que la mamá que me contó esto, que su hijo lloraba y berreaba porque no quería ir a la escuela, es porque tenía pavor de que lo abandonaran. Entonces, no supieron hasta que se dieron cuenta lo que pasaba porque se quedaron con la maestra en el salón para ver qué sucedía, porque era demasiado el miedo del niño de estar en la escuela. Si quieres saber qué significa estar informado en trauma, vea mi video, ¿qué es estar informado en trauma? Por lo pronto, comparto patrones que pueden suceder en la escuela y que provocan trauma en los niños. 1. Miradas desaprobadoras cuando el niño está teniendo una emoción fuerte. 2. Gritar o insultar. 3. Amenazar a los niños. 4. Dejarlos solos para que se autorregulen. Que te digan los maestros que los dejes llorando y que te vayas sin despedirte es porque no están informados en trauma. La ansiedad por separación de la primera infancia es natural y no se pueden calmar por sí solos. Siempre debemos despedirnos y que ellos sepan lo que va a pasar después. Si en la escuela aplican la silla de pensar, se va a sentir rechazado y no va a tener ningún aprendizaje. Siempre hay que, como maestros, observar cuál es la habilidad que les está faltando en ese momento y enseñárselas y ponerles el límite de qué es lo que no se debe hacer en el salón antes que llevarlo a la silla de pensar, porque no tienen la capacidad los niños para reflexionar. Uno como adulto necesita tener esa conexión y esa reflexión con los niños para que aprendan. No hay de otra.
Siempre que etiquetamos o dejamos solo a un niño que tiene emociones fuertes, va a concluir pensamientos negativos de su identidad. Soy un niño malo, no soy suficiente para la maestra, etc. Número 5, el forzarles a comer la comida o el castigarles la comida. Castigarles también el recreo o castigarles la conexión con algún amigo. Está bien a veces que digan, si siguen platicando los vamos a separar en esta dinámica, pero en la dinámica que sigue ya pueden estar juntos, pero no que sea una separación para todo el año de castigarle una relación con un amigo que se llevan muy bien. Ni la comida como premio. La comida no debe ser un premio, debe ser comer por necesidad. Sí, a veces comemos cosas que son ricas, pero no debemos asociarlas con premios porque no provoca una sana relación con la comida. Por el contrario, el tener la comida como premio está asociada a desórdenes alimenticios. Número 6, etiquetar a una niña o a un niño como malo si no hace todo lo que yo le digo y si no hace caso, o como bueno si hace todo lo que yo le digo. Este tipo de comportamientos los hace propensos al abuso sexual. Número 7, el compararlos con otros compañeros. Eso debe parar. Número 8, etiquetar las emociones fuertes de los niños como si algo está mal con ellos. Como les dije, no hay que asustarnos de las emociones fuertes, hay que enseñarles técnicas de regulación emocional y empatía en ese momento que tienen la emoción fuerte. Número 9, dejarles tarea que no va de acuerdo con su etapa de desarrollo, los hace sentir no inteligentes o capaces, cuando no es cierto, es porque la tarea no va de acuerdo a la etapa de desarrollo y además puede crear desconexión en casa con los papás y muchos pensamientos limitantes y negativos de su identidad. Número 10, el tema de compartir, sobre todo en la primera infancia hasta los 3 años, no está desarrollado. La lógica de los niños de los 0 a los 4 años, según John Gottman, es si lo veo es mío. Si es tuyo y yo lo quiero, es mío. Y si es mío para siempre. No reconocen las intenciones de los otros. Solo están sus deseos y sus necesidades, y compartir en los primeros años de vida es una expectativa altísima. En esta edad es necesario cómo vamos a modelar los turnos, ¿sí? Primero esta pelotita la voy a tener yo, luego se la voy a pasar a ella se la va a pasar a él y vamos a modelar cómo va a ser en dinámicas de juego. Conclusión, cuando las cosas están en caos, no te enfoques en el control de querer que hagan lo que tú dices, enfócate en cómo vas a conectar, enfócate en ser un buen amigo, en ser amable con ellos, en lugar de en cómo se están portando. Hay mucha ansiedad en los niños en estos tiempos y es ese control y esa falta de conexión humana. Esa es la causa. Esta sobreimportancia a las calificaciones cuando son niños y debemos conectarlos con la información, con querer aprender. Es tan bonito querer aprender y los niños dicen, si tengo que estar así para aprender, entonces me están queriendo controlar, no puedo jugar, pues entonces no quiero aprender. Y esta asociación es muy lógica y muy triste. Los niños no quieren trabajar y le hablan a la mamá para que venga a ayudar. Los niños no están conectando con la información. Esa es la raíz. ¿Quieres que un niño trabaje? Checa una manera creativa de que aprenda. Haz dinámicas sociales en el grupo. Conecta la información con juego en el ambiente escolar y de seguro va a estar mucho más abierto a recibir esa información y aprender. Cuando el maestro y la escuela educa a sus maestros a que le pongan más atención al trabajo que a lo que está pasando emocionalmente con los niños, más atención a las calificaciones, la ansiedad sube en los niños. Tenemos que buscar maneras de evaluar que no solo sean números y calificaciones. Al final, eso que se machetean y se memorizan, se olvida. Lo que más debemos de incentivar son las ganas de aprender, porque eso va a hacer que tengan más sabiduría
y que realmente quieran lograr algo en su adultez. Eso sí es para toda la vida. La curiosidad por saber y las habilidades sociales de las que hablé al principio. El aprendizaje no se va a dar en un ambiente donde hay que tenerlos sentados y callados todo el tiempo. Es una expectativa muy alta para niños de esta edad. Hay que hacer combinaciones y dinámicas en las clases donde pueda haber movimiento, dinámicas en equipo, integración social y sobre todo que la atención principal sea a la empatía y a la regulación emocional antes que a la información. Por favor, comparte este video con maestros, con escuelas, con padres y madres de familia que estén pasando por un momento amargo para que este video les pueda dar luz de qué pueda estar pasando. Y si te gustó, suscríbete, dale like. Voy a estar compartiendo más videos de técnicas de regulación emocional, de crianza respetuosa y consciente. Y por favor no te vayas sin dejar en los comentarios tu experiencia o dudas o algo que de ver este video quisieras compartir. Aquí estoy para escucharte.